Bien, agradeciendo otra vez a la Universidad de San Luis Potosí y a la Autónoma de Nuevo León por el espacio de estos trabajos. Les comparto que esto es parte de una tesis doctoral que trabajamos en función con otros institutos y donde se derivó parte de esta aplicación que comentaba el doctor Diego en la ponencia magistral sobre cómo el uso de modelos y de redes, la parte numérica, entrópica, pueden hacer simulaciones dentro del proyecto. Entonces, bueno, parto de esta idea de que realmente todos los fenómenos que acontecen en la ciudad, pues realmente son entrópicos, son caóticos, son hasta cierto punto emergentes e inestables, puesto que es muy difícil poder modelar realmente algún elemento importante y cuando lo estemos simulando, seguro en algún momento ya va a carecer de validez los modelos porque realmente la predicción, y lo mencionaban anteriormente, pues es muy limitada, ¿no? Diego decía, bueno, es que el parámetro que tenemos para la simulación es tan corta que es tan impredecible y esto es parte de los elementos no predecibles dentro de los estudios urbanos. Y bajo esta premisa, pues hemos planteado la noción de cuál sería el problema en la academia, lo mencionaban ahorita la doctora, cómo nos ha costado plantear que en la academia la visión compleja permee dentro de los profesores y de los estudiantes. Entonces, partiendo de lo que genera, por ejemplo, Carlos Maldonado, Carlos Reynoso, Sudamérica, relatan que realmente la academia ha sido esta estructura de fragmentación, división de carreras, departamentos, al menos en arquitectura, acá en la universidad estamos divididos en la parte constructiva, la parte urbanística, la parte de diseño, y es muy complicado realmente que podamos trabajar en conjunto. Y este ha sido un pensamiento bastante occidental desde los griegos, Nicolás Maquiavelo, esta subdivisión de saberes no ha permitido que los pensamientos evolucionen a cierto grado de generar una sinapsis entre ellos, ¿no? Incluso le llama una estructura feudal del conocimiento porque la subdivisión lo único que hace es fragmentar dentro del proyecto de diseño o de urbanismo. Y Carlos Maldonado plantea esta noción de que entonces el reto intelectual, en tanto en el diseño como en la gestión de proyectos, pues es que realmente no es un genio el que hace todo, sino la unión, la interdisciplinaridad que fomenta vocabulario, tecnicismos, metodologías, elementos que permiten dentro de la arquitectura y el urbanismo plantear nuevas nociones de cómo evaluar los elementos que aparentemente son entrópicos. Y entonces la noción que él nos trae aquí, y con esto termino esta parte del preámbulo, es que el pensar como ciencia ha sido ahora la noción de la síntesis, de la integración, del diálogo y del aprendizaje como retroalimentación recíproco entre las ciencias o disciplinas que plantean para la forma de evaluar ciertos proyectos, ¿no? Es decir, horizontalizar todo el conocimiento para dialogar entre la disciplina. Con ello surgen nuevas disciplinas o nuevas hibridaciones de conceptos disciplinares, que son las logías, las metrías y las grafías, como elementos de poder explicar lo que en apariencia es algo complejo. De hecho, el urbanista como tal, en función, no debiera tener estas capacidades de poder medir y graficar en su momento todos los elementos emergentes o complejos que pasan en la ciudad. Tenemos que hacernos uso de herramientas y de otras disciplinas para poder interpretar este tipo de modelos. Dentro de ellos empieza ahora la noción de poder medir todo, es decir, agregarle la palabra metría a todo lo que nosotros creamos, cienciometría, bibliometría, infometría, epistometría. Y estas ciencias de las ciencias están generando los nuevos paradigmas ya del quehacer científico. Y la parte de las grafías no está exenta porque todo lo que podemos medir a nivel urbano también necesita ser representado, diagramas, cartogramas, todo lo que en la humanidad ha planteado, pues es necesario representar porque es la manera visual en que nosotros entendemos este tipo de problemas. Y aunado a una tercera parte, que son los elementos de inteligencia artificial, computacionales, algoritmos, modelos de modelos basados en agentes, simulaciones algorítmicas, pues nos permite entonces entrelazar lo que medimos, lo que representamos y darle una noción de cientificidad directamente a los procesos urbanos. Y aquí les voy a poner un ejemplo para poder trabajar un poco en ello, que son los fenómenos territoriales. Si los entendemos como un elemento transversal,
pues entendemos que realmente solamente estaremos viendo una sola parte de ello. Si lo vemos de forma longitudinal, estaremos ampliando el conocimiento en función de la evolución del paradigma del caos o hacia dónde se van terminando este tipo de elementos emergentes. El problema es que a veces queremos simular o modelar todo lo que realmente es imposible generar una sola ecuación. Entonces, partimos del paradigma de que todos los elementos urbanos siempre van a ser diferentes, existe la desigualdad y que todos los elementos que nosotros modelemos van a coexistir. No podemos decir que algunos elementos o fenómenos relativamente pueden ser nuevos, pueden ser buenos o pueden ser malos, siempre y cuando generemos esta necesidad de neutralidad. Y entender que dentro de los fenómenos hay sistemas, microsistemas, solamente se estudia lo que es diferente, lo que es igual se vuelve constante y es imposible de medir. Y bueno, el mundo no tiene modelos deterministas, esto es importante, porque lo no lineal y lo intermitente, los comportamientos impredecibles, pues forman parte de lo que en estas mesas de debate hemos trabajado. No es nuevo la situación de querer ampliar un sistema de modelación, tanto métricos como gráficos. Incluso han habido modelos gravitatorios de Reisman, el de Rayleigh, el de Converse. Han intentado predecir cómo las ciudades van creciendo a través, en este caso, la parte comercial, sin necesidad de que hayamos ampliado estas ecuaciones a todas las ciudades, por la capacidad de la heterogeneidad de ellas. Y los modelos de organización urbana también empiezan a generar esta necesidad de poder graficar o sintetizar de manera espacial cuáles han sido los momentos de crecimiento de las ciudades. Con base en ello, vamos a trabajar un poco lo que es la teoría del caos, la teoría del efecto mariposa y cerrar en la entropía para medir realmente si es posible generar una parte medible del comportamiento de alguna parte del territorio. Entonces, el principal de este trabajo va a ser la entropía, que tiene todas estas cualidades, capacidades de organizaciones, y entendemos que la entropía es la capacidad que tiene cualquier sistema de generarse o tender mucho al desorden. Una entropía baja, vamos a entender que el estado de cualquier sistema se mantiene ordenado o específicamente no cambió su fisionomía, no tuvo una mutación, no tuvo una transformación tal cual. Y las medidas para medir estos sistemas entrópicos o complejos, pues vamos a ver que la nomenclatura me da muchos elementos matemáticos para poderlo medir. La información de Fisher, la complejidad de Simon, la autoorganización de Turing, la información de Sidorov o la de Kolmogorov, la complejidad algorítmica, y matemáticamente es predecible generar estos modelos que parten de la física, de la termodinámica, pero que necesitan ser comprendidos a través de la estructura urbana. Aquí les pongo el ejemplo de menos qué pasó en la ciudad de Jalapa. Nosotros nos encontramos como capital de Veracruz y tenemos ciertos elementos, localidades que van generando una estructura metropolitana. Para poder modelar necesitamos generar los análisis espaciales bajo estructuras o fisionomías. La zona en conjunto, los municipios, las localidades, cada uno de los espacios que nosotros queremos meter en los modelos. ¿Qué es lo que se parte de esta noción de los modelos? Que es importante, que hay estadísticos, sistemas que me van a permitir encajar todos los anchos de clases, la cantidad de elementos que podamos medir, en este caso son las cantidad de economías que existen dentro de los sistemas, y vamos a ver que incluso las propias matemáticas empiezan a mentir. ¿En qué sentido? En que a lo mejor van a encontrar valores que están segregados en espacios o en unos parámetros o en escalas de diferentes grupos o diferentes agrupaciones, pero cuya variabilidad es mínima. Entonces, mucho de lo que hacemos en investigación es intentar predecir cuál es el menor error que podemos tener a la hora de formalizar un proyecto. En este caso, con un Dallenius y Hodge, que es un estadístico que emite la mínima variabilidad, pues sabemos que entre el grupo 2 de la izquierda y el grupo 3, pues hay dos elementos, los puntos azules, que pueden quedar tan cerquita, pero la automatización de los sistemas de inteligencia artificial los traduce ya en elementos separados. Bajo ello, presento este ejemplo de forma rápida, que es la zona metropolitana de Jalapa. ¿Qué se hizo? Metimos muchos modelos de regresiones para determinar cuáles son las relaciones causales. No hubo relación entre territorio, mancha urbana, expansión territorial, porque es tan heterogéneo. Entonces, este desequilibrio sí permite entender en primera instancia que los principios de representatividad pues no son válidos. ¿Qué se hizo después? Pues entender que existe una heterogeneidad como en muchas
zonas metropolitanas donde siempre la ciudad central es la que acuña todo lo que sustenta alrededor. Guadalajara es uno de los casos, la zona metropolitana de Ciudad de México es otro, y entonces es imposible medir o generar un modelo, dado que el principal elemento atractor es lo que hace que el modelo sea bueno, ¿no? ¿Qué hicimos después? Pues validamos y sabemos que hay tanta heterogeneidad que solamente los centros de las ciudades metropolitanas generan una mayor concentración. Por lo tanto, no acapararía un modelo como el que tiene allá arriba, la ecuación de cantidad de unidades económicas en todo el territorio, porque se vuelve impredecible qué es lo que está pasando alrededor. ¿Qué se hizo? Simplemente se determinó patrones que, si bien muchos de los shapes que nosotros manejamos pertenecen a una concentración de ciertos elementos, pues sabemos que podemos saber sistemas y microsistemas dentro de los sistemas, por lo que encajarlos dentro de un elemento territorial va a ser imposible porque no podemos ni siquiera atender al concepto de densidad. Entonces, bajo estos casos que encontramos donde hay expansiones muy grandes y poca actividad, o mucha actividad en elementos muy pequeños como los centros históricos, pues se determinó generar un elemento de predicción y de metrías y de grafías a través de la teselación, que parte de la teoría de lugares centrales de Kristaller, pero lo que hicimos es inhibir la división política de las ciudades. ¿Qué hicimos? Que ante la SAGEP, pues generamos este nuevo modelo que se llama modelo de Bean, y rompimos toda el determinismo de las AGEP, manteniendo unidades territoriales en cero y haciendo válido el modelo. ¿Qué hicimos? Validamos tanto pruebas de homogeneidad como pruebas de centralidad, el modelo con la realidad, y nos dimos cuenta que el modelo es bastante significativo. Y después empezamos a jugar con cuáles serían los estratos que nosotros deberíamos colocar en los modelos. Generamos cortes naturales para minimizar la variabilidad, y finalmente utilizamos el concepto de constelación urbana, que nos permitió graficar, y ahora sí, como una zona metropolitana en conjunto. Quitamos la división política de los municipios y generamos ya un sistema completo que no estaba dividido por municipios ni por localidades, y lo que hicimos al final fue, ante axiomas muy básicos de conexiones, a través de la teoría de redes, pues al menos del año 2010, pues generamos una composición geométrica de cómo se comportaban estas zonas metropolitanas, y sabemos que hay zonas todavía muy dispersas que en algún momento, después de 10 años, se pudieron contrastar que el crecimiento iba hacia la zona metropolitana de Veracruz Puerto. Y finalmente evaluamos estos cambios de composiciones, evaluamos sobre todo los amarillos, que son las nuevas creaciones que hubo dentro de este proyecto, y generamos la comparación del 2.10 al 2.20, cuál ha sido el comportamiento gráfico de una entropía. Esta es la grafía. Y después el cambio de estado métrico, lo que hicimos fue modelar un coeficiente de variación asumiendo o quitando todos los elementos que nosotros teníamos como elementos emergentes, y pues realmente vimos que el coeficiente de variación, aquí está, hicimos una prueba de Bonnet y la prueba de Leven, que realmente sí hubo una tendencia al cambio, hubo una tendencia a la entropía, pero no es tan significativa por la cantidad de variables y por el periodo que se utilizó. Pero estos cambios de coeficiente de variación sí permiten entender hacia dónde van las nuevas estructuras de las ciudades. Este fue el plan macro que hicimos de la zona metropolitana. Hacia los puntos azules son hacia dónde empezó a crecer la economía, y finalmente se concluyen en la evaluación de estos modelos. Las bondades son que ya tenemos una constante en la parte de metros cuadrados, se inhibe el valor de distancias porque todas las teselas están a la misma distancia, no se dejan áreas sin contabilizar, y podemos modificar el tamaño de la tesela en función de los espacios que nosotros queramos utilizar. Sí es importante ver cuando trabajamos modelos de sistema que hay que meter los inconvenientes. En cuando se hace la parte computacional, existe un desfase de 250 metros y 9 hacia el sur, pero que no inhibe la composición final de los proyectos. Y con este proyecto sí podemos concluir que cada vez que nosotros hagamos unas combinaciones en municipios, en localidades, pues podemos llegar a más de 94 millones de conformaciones, tanto métricas como gráficas, de este proceso. Y finalmente aquí se muestran los cambios de estas constelaciones, cómo fueron consolidándose algunas áreas, otras se mantuvieron de manera constante, y esto permite entender hacia dónde va la entropía de una zona metropolitana de Jalapa.
Finalmente se grafican para entender dónde están concentrados los mejores elementos sistémicos y hacia dónde pueden ir y compartir esta parte de los modelos y las grafías dentro de una zona metropolitana. Con esto se plantea que la concentración económica es una clasificación no de densidad, pero sí hay que partir de que todos los modelos de gravitación o de complejidad o de caos o de entrópicos siempre van a tender hacia las regiones desiguales. Y con eso concluyo.